¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el Conocimiento Silencioso, una vez más con ustedes y tratando de aburrirlos lo más posible. En este caso, para amenizarle el fin de semana, en este caso vamos a tratar algo que todos los que practicamos la cartomancia hemos desarrollado en mayor o menor grado. Y que ha sido tema también de... Yo he visto por ahí algunas discusiones, algunas dudas sobre si es bueno, es malo, hasta dónde va, qué aporta, qué no aporta. Que es la mágica autoconsulta. O sea, yo me siento con mi tarot y hago preguntas acerca de mí. Exacto. Acerca de mí, ¿ya? Hemos tratado el tema en varios niveles. Yo voy a introducir el primero y luego le paso la palabra a Océano. El primer nivel y el más básico, el que más se enfrenta la persona cuando está tal vez comenzando en este camino, es la tentación. La tentación de la autoconsulta. Ahora yo tengo una herramienta que, uno, me va a ayudar a manejar mejor mi vida, y dos, y no es menor, y aquí viene la tentación y aquí viene el diablo, ¿ah? Y dos, me va a dar cierta ventaja sobre el resto, Exacto. que si yo utilizo en forma adecuada, inteligente y sagaz, puedo sacar dividendos en algunos puntos de mi vida sin el cual no los tendría. Entonces, esa sensación de tener un poder, que digamos no es el poder de Superman con una capa roja, pero un poder, una ventaja para el manejo de tu vida y para el enfrentarte con los que te rodean, digamos, el jefe, qué sé yo, el profesor, la carrera, da una sensación de ser diferente y de tener algo que no tiene el resto. Ahora, esa tentación que corresponde para mí al primer estadio de la autoconsulta, deja fuera algo que esta señora o este señor que está comenzando ni siquiera se lo sueña, en el 99,9% de los casos, que es la subjetividad. Que la subjetividad la tiene por completamente indominada. Mira la palabra que me mandé, indominada, nunca la había visto en mi perra vida. Bueno, indominada, y por lo tanto la ventaja que ella cree tener se le puede transformar en un boomerang y que al final se transforme en algo perjudicial. Dime, Océano, ¿qué opinas sobre lo dicho y sobre lo que hay por decir? Bueno, sí creo que la autoconsulta comienza por ser una tentación, y la experiencia y el profundo conocimiento de este hermoso gran libro ya la lima y la reduce. Deja de ser una tentación y deja de ser un valiosísimo bastón o guía, según como se quiera mirar, ¿no? Entonces, efectivamente, al comienzo, todos vamos a tener la tentación, todos vamos a pasar por lo que después creo que veremos como errores, que es, por ejemplo, tener un viaje en avión ineludible y preguntar cómo va a ir el viaje antes. ¿Que se va a caer el avión? Exacto, y ver el reflejo de nuestras ansiedades y nuestros pánicos, porque no hemos aprendido primero a quitar de en medio el subjetivismo y a controlar una emoción neutra y atemperada para poder valorarlo y demás, ¿no? Bueno, entonces, la tentación que va a sentir todo el mundo en su comienzo del viaje con tarot, en utilizarlo para la autoconsulta provechosa, digamos,
creo que la experiencia y el propio tarot va a ir dando palos en la cabeza suficientes como para que se abandone como diablillo activador y se pase a otros usos. De hecho, hemos seleccionado dos usos mucho más prácticos y más beneficiosos y más serios, ¿no? El primer uso que se puede hacer de la autoconsulta cuando se está comenzando el viaje y el estudio del tarot es precisamente para su aprendizaje. Hacer un uso de la autoconsulta que tenga forma de exploración del mazo y de verificación de qué manera se comunica con nosotros y nos expresa. Y ahí aparece la famosísima tirada para el día que muchos iniciados o iniciantes practican, ¿no? Cada mañana barajan su mazo, sacan una tríada o una línea de 5 y van con ella en su mente todo el día para... el uso correcto es para ver de qué forma se comunica el mazo, ¿no? Y para explorarlo, conocerlo y conectarlo a la realidad. Yo sobre la tirada del día sí quiero decir algo. No me voy a molestar en decir si la recomiendo o no la recomiendo, porque sé que prácticamente todo el mundo lo va a hacer. Sí voy a atreverme a recomendar que siempre se incluya la objetividad. Mi tema es la objetividad y tu tema es cómo manejar y minimizar la subjetividad, ¿no? Es decir, si sale un arcano 13, por ejemplo, y estoy haciendo una tríada, una simple tríada para el día de hoy, soy un principiante, tengo que, con lógica, objetividad y racionalidad, ajustar este mensaje a lo que en un día común de mi vida puede ocurrir. Y debo de recordar, es útil hacerme la pregunta o recordar que este arcano puede salirme muchas veces. Si voy durante 365 días del año a estar haciendo mi tirada diaria como parte de mi aprendizaje, el diablo, la muerte, grandes alegorías en principio temibles, debo de recordar que tengo que bajar mucho su intensidad de mensaje a lo cotidiano y a lo que objetivamente puede ocurrir en un día, ¿no? De tal forma que alarmas iniciales desaparezcan, pero también se dé el gran aprendizaje de flexibilización de los naipes para adaptarse a la realidad posible y cotidiana. Eso es lo que yo diría con respecto al uso práctico para el aprendizaje de la autoconsulta. Yo creo que es buena como aprendizaje. Yo creo que es buena como aprendizaje. Pienso que es el segundo escalón después de lo que lo que denominábamos la tentación. Aquí puede que el subjetivismo todavía no esté manejado. Efectivamente. Puede que sí o puede que no. Para mí la vida es una sucesión de momentos que van armando mi recorrer y yo trataba de anticiparme 3, 4, 5 momentos y hacía la pregunta. Y entonces cuando llegaba a ese momento que yo había hecho la pregunta, yo podía comparar. O sea, me salió esto y pasó esto. O sea, nadie tiene mayor conocimiento de mi vida que yo mismo. Efectivamente. Entonces era como, y nadie me podía engañar, y ni yo me podía engañar a mí mismo tampoco. Por lo tanto, pienso que como aprendizaje es un muy buen ejercicio. Ahora, sobre la típica tríada para el día, claro, tú dices hay que relativizar las grandes alegorías porque si no uno puede tirarse al río si le sale la muerte con el diablo. ¿Ah? Exacto. Ya, perfecto, claro, porque evidentemente que la óptica de la tirada del día, hacer 3 cartitas y ser un día, 24 horas, baja el foco, ¿no es cierto?
Pero fíjate que a mí, que yo nunca la he practicado en forma así de todos los días, la practico cuando de repente me da la onda. Y me levanto y digo, a ver, voy a ver, pum. Me ha servido como profiláctico. Interesante, como profiláctico. Como profiláctico, o sea, de repente cuando... Porque uno, te insisto, la vida es un caudal de momentos y cada momento es tu vida. Entonces uno conoce su situación, como en teoría lo que vas a tener que hacer en el día, y las cartas siempre me dicen cuando el asunto se torna más o menos positivo, digo, ya tengo que entonces acentuar. Pero cuando las cartas me demuestran un asunto conflictivo, yo digo, me servía para pensar por qué o cómo puedo atenuarlo. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, como el aprendizaje me parece bien. Ahora, ya cuando uno ya es experto, o supone que es experto, O lo supone, o sí, supone pero que es bueno, experto, un tarotista más maduro, sí. pasamos a otro estadio de la autoconsulta, ¿no es cierto? Efectivamente. Aquí no sé si hablamos primero sobre subjetivismo o no. Ya a esta altura ya este subjetivismo debería estar trabajado. Creo que es importante, sí, que aclares que el tarotista maduro efectivamente habrá trabajado y sabrá manejar su subjetivismo, ¿no? Claro, porque el subjetivismo puede alterar totalmente una respuesta. Totalmente. Y a mí, en el transcurso de mi vida, me ha pasado. De repente estoy enojado y digo, ¡guau! ¿Ah? Entonces digo, chuta. No, po, estoy mal, no es el momento. Después ya, con el tiempo, eso lo fui manejando muchísimo mejor. Ahora, yo creo que el manejar el subjetivismo representa o significa una palabra que es usada y mal usada y manoseada y tirada por el piso. Conciencia. 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 Conciencia de ciertas cosas que nos pasan y que generalmente cuando no tenemos esa conciencia creemos que es verdad y no lo es. Eso es, ¿no es cierto?, manejar el caudal de pensamiento y darse cuenta de que uno no es el caudal de pensamientos. Para eso damos pasos precisos en nuestro sistema, pero pues no son los únicos, o sea, es la visión de uno. Otras personas pueden tener otros pasos metodológicos siempre que los tengan, ¿eh? Tienen que tenerlos. Tienen que tenerlos. Claro, porque si se maneja el subjetivismo allá, maneja el subjetivismo, ¿por qué? No, porque si no tú eres parcial, maneja tus emociones. No, tienes que manejar tus emociones de tal manera. 1, 2, 3, 4, sí. Efectivamente. Significa para nosotros el estado medio, que significa dos cosas básicas y fundamentales. Observar y no identificándose con lo que estoy observando. Y algo que es extremadamente difícil, muy difícil, que lo habla el Zen, lo hablan todas las corrientes espirituales que yo he estudiado en mi vida, que es el juzgar. Uno está juzgando las situaciones a cada segundo. Todo lo que a uno le pasa, juzga. Esto está bien, esto está mal, esto me conviene, esto no me conviene, esto me actúo bien, me parece que puedo sacar provecho, me parece que no, mejor me retiro, mejor ataco. Diseño mi estrategia de vida en cuanto al juzgamiento. Sí. Entonces, la capacidad de no juzgar es clave para dominar el subjetivismo. Y para eso, como te digo, y con esto termino, nuestro método tiene una metodología clara, pero que no es la única, ni mucho menos, ni habrán otras, y que sean iguales que la nuestra, mejores o peores, pero lo que importa es que un método se plantea ante el tema. Ahora te paso la palabra a ti, este tarotista avesado, que ya tiene dominado su subjetivismo, ¿no es cierto?, se le abren dos causas, ¿no es cierto? En la autoconsulta avanzada, digámoslo de alguna manera. Exacto. Nivel 2. Sí. ¿Cuáles serían esas dos causas? Bueno, los usos prácticos Ya. de cada día que tú nos vas a comentar y usos más trascendentales para la introspección
a modo de zen, a modo de oración incluso. Ya. Entonces, a nivel práctico, que tú sé que lo haces más que yo, ¿qué querías comentar? Yo digo que nadie me puede quitar el derecho de querer mejorar mi vida y si tengo una herramienta y lo manejo bien, estoy en todo mi derecho. Por supuesto. Por ejemplo, mañana tengo una entrevista de trabajo, no sé si me la van a dar o no. Tiro para saber cómo está aspectada, cómo está orientada y qué puedo hacer yo para mejorar si es que veo problemas. Y ese derecho es un derecho inalienable que tengo yo. Porque, pues claro, porque de repente me decía alguien, toda tu vida la estás guiando por el tarot y aparece robot, o sea, todo lo que te dice el tarot. No. No. El tarot es una orientación y te da ciertas pautas sobre las cuales tú actúas con voluntad. Vuelvo a la palabra conciencia. Por lo tanto, la consulta práctica, que no va a ser si voy a dejar el negocio, si va a caer el avión o no, pues eso ya te fijas, pero consultas prácticas que a uno puedan servirle de orientación para poder manejar mejor las situaciones futuras, yo encuentro que es súper válido. Tú opinas lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, quiero decir, siempre uno va a mantener, cuando ya es experto, cuando la función principal que cumple la autoconsulta no es el aprendizaje, y uno ha primero recibido los palos adecuados para saber que lo que recibe es una orientación y una guía y no una Imposición. claro, un determinismo ahí cerrado. Y cuando uno ya, tras esos palos, se ha dado cuenta que tiene que efectivamente manejar la subjetividad, porque si no, la autoconsulta es un desastre, porque las emociones siempre están implicadas. Uno, por supuesto, que va a hacer ese uso práctico que tú comentas, en el cual si tiene un tema importante, va a hablar con su gran libro para ver qué tal aspectado está y qué cambios debe de hacer, si va mal o... Por supuesto, pero yo quizás me enamoro más de hacer un uso más introspectivo, porque hay muchas veces que el tarotista quiere poder dedicarse a sí mismo en vez de estar permanentemente atendiendo consultas de otros y vidas de otros o dando clase y formación y enseñando, ¿no? Y quiere ir para adentro, quiere navegar para adentro. ¿Con qué mejor compañero se puede hacer introspección que con el tarot cuando efectivamente ya la subjetividad no nos va a meter el palo en la rueda, ¿no? Y a tal fin hemos, fruto de la experiencia y de la práctica de otros y propia, hemos seleccionado 4 preguntas muy sanas, muy saludables para la introspección, para la autoconsulta que lleva a un viaje interior. Entonces, es salir del plano cotidiano netamente tal, del plano práctico, ¿no? Y entrar a un plano más trascendental sobre uno mismo, ¿cierto? Entonces la pregunta ya es más menos práctica, pero más provechosa en términos de crecimiento personal. Sí, sí. ¿Ah? Más provechosa, desde luego, en mi opinión. Entonces, no, es claro. Entonces, nosotros en el manejo y talleres de tarot que hacemos con nuestros alumnos, este asunto de la autoconsulta tiene que surgir porque para el manejo de la subjetividad y todo lo dicho, sí. Y para eludir las tentaciones de los diablillos que están en el borde del camino acechando. Sí. Es bueno manejarlo, ¿no es cierto? Sí. Y determinamos preguntas que eran útiles, que jugamos que eran útiles. Sí, que hemos recopilado a lo largo del tiempo y siempre les recomendamos y hoy vamos a compartir con los amigos. ¿Y cuáles son esas preguntas? Bueno, pues en esta autoconsulta más trascendental y más introspectiva, recomendamos estas 4 preguntas. Primera, ¿qué no estoy viendo o percibiendo de mi realidad actual? ¿Qué tema se me escapa? ¿De qué no estoy siendo plenamente consciente?
O sea, están fuera de mi foco consciente. Sí, ya. Exacto. Otra es que estoy desatendiendo o tengo pendiente. Eso sí está dentro de tu foco consciente. Efectivamente. Ya. La tercera es ¿a qué área debo dirigir mi energía, esfuerzo o creatividad? Esa está clarita. Y la última, que es una incorporación fruto de tu experiencia, muy, muy, muy tuya, es ¿qué debo hacer para que las cosas no vayan como están yendo? Me gustaría que tú aclarases los matices que esta autoconsulta tiene. Claro, parece un trabalengua. Parece un trabalengua, pero por eso que la voy a repetir. ¿Qué debo hacer para que las cosas no vayan como están yendo? Sí. Aquí hay dos posibilidades. O la persona le está yendo mal Efectivamente. y quiere saber qué está haciendo mal. O tiene aspiraciones de desarrollo y piensa de que puede hacerlo mejor de lo que lo está haciendo sin necesidad de que tenga grandes problemas. A mí esta pregunta me la hizo una persona hace muchísimos años. Era un niño de 19 años que tenía no voy a decir pretensiones, pero que tenía un trasfondo de espiritual y el tipo no estaba terriblemente deprimido ni aplastado por la vida, pero que quería saber y ahí me la planteó. Por lo tanto, puede ser una persona que le está yendo un poquito mal o puede ser una persona que quiere mejorar y quiere ir un poco más allá de su realidad actual. Efectivamente. Y les hemos pedido permiso a alumnos nuestros que han hecho estas autoconsultas como ejercicio para seleccionar 4 ejemplos y poder compartirlos con los amigos y compañeros de Praxis. El primero, que lo tenemos aquí expuesto desde el comienzo de esta conversación, le salió a un chico masculino cuando se preguntó ¿qué no estoy viendo, qué no estoy percibiendo correctamente, qué no estoy viendo de mi realidad actual? Bien. Bueno, aquí hay dos áreas de la línea que son contrarias, digamos. Un área muy dura, pero muy dura, y un área bastante más luminosa y benéfica. ¿Alguien habla de temperatura? Sí, bueno, ya. Efectivamente. ¿Alguien habla de temperatura? Entonces aquí, claro, la temperatura sube, ¿no es cierto? Tenemos un arcano mayor que es buenísimo, el Sol, que viene después de esta tráfago de espadas que lo anteceden. Pero como nosotros siempre decimos, vamos a la pregunta. O sea, la pregunta es la que va a definir la respuesta. ¿Qué no estoy viendo de mi realidad actual? Lo que no está viendo de la realidad actual es que él cree que está viviendo en un vía crucis, y sin embargo tiene mucho afecto, cariño, amor incondicional, de apoyo muy bonito al lado de él. Por lo tanto, le está diciendo, esta espadita, bórralas, porque aquí esto es lo que tienes realidad. Esto es lo que no te has fijado. Te has fijado en esto nomás. Dale. Efectivamente, las cartas le gritaron, como frecuentemente las cartas nos gritan y nos dan así también pa en la cara, ¿no? Despierta, lo que no estás viendo de tu realidad actual es que eres plenamente feliz, y tus tormentos y demonios internos no te permiten percibirlo. Y agradecer cuanto recibes y tienes ya en tu haber, ¿no? Debe ser una persona muy enrollada. Bueno, tú lo conoces bien, es alumno sí, tuyo. Así que muy enrollada, así que ya. Sí. Por lo tanto, la respuesta está clara. Efectivamente. Vamos a la segunda, que es... Un buen ejemplo. La segunda es
¿Qué estoy desatendiendo o tengo pendiente? Esta fue muy interesante, ¿eh? Y le resultó complicado y difícil discernir el mensaje que le estaban dando los naipes a esta chica. Tenemos un 6 de oros, un 6 de copas, unas de espadas vigoroso y enérgico al centro. Llama la atención enseguida que hay 3 seises pendientes, que hay ausencia de arcana mayor. Por lo tanto, no pareciera que sea tan grave y profundo aquello que está desatendiendo. Y mirando globalmente, queda muy claro que la mano que yergue el espadón de la victoria y batalla pendiente de luchar y ganar, acorde a la pregunta ¿qué estoy desatendiendo?, divide la lectura en 2 partes. El mensaje del tarot aquí parecía ser tienes suficientemente atendida tu producción material y el cuidado de tus personas. Está estable y fluye, funciona, pero tienes claramente pendiente una batalla que tiene que ver con reducir las espadas. Las espadas en la vida de una persona frecuentemente, cuando estamos en introspección, se refieren a iras, luchas, guerras internas, nivel de tensión por las emociones más amargas y tóxicas. Entonces, lo que tiene pendiente es librar una batalla para reducir su nivel de tensión, de conflicto interno, y poder continuar desarrollando su productividad y afecto. Está estable, está bien, pero siempre del 6 se puede crecer, ¿no? Por supuesto. Ese es el matiz que te iba a dar, de que son 2-6, por lo tanto esto no está mal, pero esto podría mejorar. Podría mejorar. Mejorar si esto se disminuye, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, como le recomiendan, ¿no? ahora lo bueno de esto es la ausencia de mayores, porque eso significa que el problema no es tan grave. Efectivamente. Pero sí se puede hacer mejor, ¿cierto? Efectivamente. La tercera pregunta que recomendamos para la autoconsulta un poco más profunda, introspectiva, es el trabalengua. Este es el trabalenguas. El trabalenguas. ¿Qué debo hacer para que las cosas no vayan como están yendo? Efectivamente. Efectivamente. Ahora, aquí tampoco hay mayores. Tampoco hay mayores, me estaba fijando que tampoco hay mayores, pero hay un matiz con la tirada anterior. Sí. Es que hay 2 personajes jerárquicos que le dan peso a la tirada, ¿no es cierto? Sí, y direccionalidad. Y direccionalidad. Sí, se están mirando. Claro, se están mirando. Se están mirando y tienen diferentes signos. Él, un oro, y ella, una copa, y se están mirando y hay un 9 de basto ahí separándolo. Y ella, su copa, la multiplica en 5. ¿Ah? Sí, correcto. ¿Qué le pasa a este pobre señor, no es cierto? Que está su vida práctica, su vida material, está en una empalizada. Está atrapado, evidentemente no lo tiene conforme. No lo tiene conforme para nada. Está mirándola ahí. E incluso él
aumenta los palos, o sea, como que pone más vallas todavía. Efectivamente. Y no se da cuenta que hay una reina de copa que lo está mirando también, con su copón en la mano y con la multiplicación de los panes, Y los ya, la multiplicación de los panes, y él está tan entrampado en este asunto netamente material, que puede ser de que no esté ganando lo suficiente, o que le esté yendo mal económicamente, o que vea que no está cumpliendo su función que él piensa que debe cumplir. Entonces eso establece una barrera entre él y ella, una barrera que no es tal, porque ella lo está esperando con mucha cariño y amor. Y él la está mirando también, o sea, él es su materialidad que lo tiene atrapado, sin embargo, para él ella es muy importante, porque lo está mirando. Entonces, olvídate, o no olvídate, sino que relativiza, por supuesto, trata de mejorar tu asunto material, pero tenía un diamante al lado, pues viejo, ¿qué está ahí hinchando? ¿Qué debes hacer para que las cosas no vayan como están yendo? Sin duda, derribar tus barreras y abrirte más a los afectos que te quieren entregar, ¿no? Es un resumen excepcional a mi verborrea incontrolable. Bueno, pues en último lugar de estas 4 preguntas que traemos para la autoconsulta más introspectiva, más de bucear para adentro, a ver si mi bello tarot noir me cabe aquí. ¿A qué área dirigir mi energía, esfuerzo y creatividad? Bueno, aquí sí vino un arcano mayor a hablar. Tenemos la fuerza, la fortaleza, la reina de copas, protagonista de la autoconsulta, 7 de bastos y sota de copas con 3 de bastos. Llama, por supuesto, la atención la inmensa y magnética vinculación que hay entre la virtud cardinal de la fortaleza y la propia pregunta. ¿A qué área dirigir mi energía, mi esfuerzo y mi creatividad? La creatividad viene muy marcada por las copas presentes. Llama la atención la alternancia sistemática entre copa y basto, y cómo descienden estos bastos, ¿no? Entonces, claramente la línea le está diciendo, precisamente tu energía la debes dirigir hacia la creatividad, las artes, todo lo que tienes que ofrecer y entregar, pero debes de disminuir la rigidez en la cual la envuelves. Tímidamente, es como si escondiese la parte más tímida detrás de unos fuertes barrotes que la protejan, pero lo que las cartas están diciendo es reduce estos barrotes, deja que esa timidez se torne poesía, ¿no? Más creatividad, menos rigidez. Es como suéltate, dirige allí. Es una mujer, ¿no es cierto? Es una mujer, bueno, sí. Yo diría, una chica joven, tratando de hacer un resumen tan brillante como el que hiciste tú de la pregunta anterior, yo diría, esta señora es más, ¿cómo sería el femenino de Leonardo? ¿Leonarda? Ya, es más Leonarda de lo que cree. Ajá. ¿Ah? Ajá. Es más Leonarda de lo que cree. Entonces... Más Da Vinci. Claro, pues, ¿qué otro Leonardo va a ser? Entonces, tiene que dar libre curso, y voy a usar una palabra ciútica, también maltratada y denostada, sí. Es más holística de lo que ella piensa, tiene potencialidades que ella ni siquiera sospecha, es más leonardiña, da vinchina de lo que ella cree, por lo tanto suéltese y dirija su energía a eso. Muy bien, efectivamente. Entonces, esa es una breve visión sobre la autoconsulta, que no, fue un tema que nos hemos planteado mucho. Autoconsulta que todo amante del tarot va a realizar siempre. Como hemos dicho,
en versiones iniciales cuando está en pañales para un uso de exploración y aprendizaje, que es excelente y valioso y válido, pero los maduros, cuando ya... Los expertos. Sí, cuando ya hemos logrado lo más importante, que es manejar el subjetivismo, le podemos dar usos no solo prácticos, como tú bien has mencionado, sino más introspectivos. Y estas eran 4 preguntas que recomendamos para ese segundo uso. Ahora la enseñanza suprema que tiene este video es el monstruo que nos atenaza y nos acogota constantemente. ¿Cuál es? La tentación. Y la subjetividad. Ah, bueno, ambos. por supuesto. Claro. Destruir la subjetividad. Claro, los dos demonios que nos atenazan y que hay que vencer para que esta autoconsulta cumpla su función y sea una herramienta útil. De lo contrario, es un narcisismo mirarse al espejo como uno cree que, como uno supone que. Y estar siempre queriendo adelantarse. Claro. No, eso no. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Abrazo a todos.